Muy buenos días. El día de hoy va a responder las siguientes preguntas del trabajo ético. ¿Para qué sirve la ética? La ética sirve para la convivencia entre los seres humanos, promueve el comportamiento correcto, de forma que las personas puedan convivir en sociedad. Es el arte de vivir bien y comprender y discernir lo bueno de lo malo y actuar en consecuencia. En este sentido, la ética involucra la evaluación de los principios morales propios o de modo que se determine si estos tienen fundamentos sólidos y promueve la sana convivencia entre los miembros de una sociedad. ¿Son la moral y la ética la misma cosa? No, la moral y la ética son dos conceptos diferentes. La moral está directamente relacionada con las costumbres, normas, responsabilidad, valores y obligaciones. La moral responde más al hecho de seguir unas normas y preceptos colectivos. Es decir, los seres humanos somos estructuralmente morales. La ética es principalmente una rama de la filosofía dedicada a la reflexión sobre el ethos, es decir, al carácter o modo de ser. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Es decir, la felicidad es el fin último de todo ser humano y la ética nos enseña cómo alcanzarlo. De acuerdo con la Cortina, es menester indicar que la ética es principalmente una rama de la filosofía, dedicada principalmente sobre el ethos, es decir, al carácter o modo de ser. La moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Según Luis José González Álvarez, es posible afirmar que la moral, como el conjunto de reglas o normas de comportamiento en que se establece la distinción entre lo bueno y lo malo como criterio de perfección humana, en el entendido de que la moral está directamente relacionada con las costumbres, normas, responsabilidad, valores y obligaciones. En este orden de ideas, pues doy continuidad al segundo compañero. Buenos días, compañeros, docente. En el segundo punto que tenemos planteado, nos dice que si en un curso de ética es suficiente para cambiar las prácticas sociales. Decimos que el curso de ética cumple con un papel muy fundamental en nuestra sociedad, ya que este nos ayuda a desarrollar las actitudes de los seres humanos y pues que gracias a la ética sabemos que todo ser humano es pensante y puede favorecer en su dignidad y moral gracias a la ética que desarrollemos. Pues para todos los planes de estudio universitarios es muy necesario mirar esta asignatura, pero dice que no es suficiente, ya que se presentan muchos incidentes críticos en el ambiente laboral, en el ambiente de la sociedad, y pues que una asignatura no es suficiente porque pues hay muchos profesionales que no tienen una ética profesional. Entonces, hay veces la vemos como una asignatura que no es importante, que es una asignatura de relleno, pero sí debemos ponerle mucho cuidado porque esta es una asignatura con la que nos va a dejar ser unos buenos profesionales. Le doy el paso a mi otro compañero con el tercer punto. Prende el micrófono, prende el micrófono. Buenos días, mi nombre es Alejandro Palacios. A mí me tocó la pregunta número 3, donde dice, escoja dos ecosistemas éticos y explique y dé dos ejemplos sobre los ecosistemas éticos. Los ecosistemas éticos es un argumento para llegar al punto de la felicidad de cada persona. Tenemos 12 sistemas éticos, de los cuales uno de ellos es la ética de virtudes, el número 2 es el epicuerismo, el número 3 es el etoicismo, el número 4 es el neoplatonismo,
El 5 es la ética kantiana o del deber o del deber. El utilitarismo, la ética del superhombre, la ética marxista, la ética axiológica, la ética de liberación, la ética comunicativa, la bioética. Esos son los 12 que tenemos, de los cuales yo escogí la ética de liberación, puesto que ya, si ustedes se dan cuenta, en Colombia, pues, o en todos los países del mundo, es muy complicado, pues, el tema de la liberación, pues, los secuestrados, grupos al margen de la ley y muchas cosas más, puesto que por temas políticos o cosas que necesita cada quien, pues se sale de los temas de la moral y de la ética, de las leyes, para buscar el beneficio de cada persona. También escogí la ética de comunicación, la ética comunista, perdón, que, que es la que explica cómo las personas se comunican de una a la otra, el diálogo que tiene que tener cada persona, cómo tiene que seguir unas leyes de acuerdo para tener una moral siempre la misma, estar bien cada persona, estar al margen como con las reglas de la ley, no salirse, que por ejemplo yo mato, yo robo, no. Estas son cosas que no aplican en los sistemas éticos. Gracias. Buenos días. Para respuesta a la cuarta y última pregunta es, nos plantean secuestrar personas y ponerlas a trabajar sin sueldo a la fuerza es. Entonces, primera parte de la pregunta es si es moralmente aceptable. Pues para mí realmente no es moralmente aceptable porque secuestrar a una persona o ponerla a trabajar forzosamente sin recibir ningún tipo de pago implica una violación directa a los derechos humanos, a los derechos que tenemos como persona, que es nuestro derecho a la libertad y nuestro derecho pues a recibir un pago digno. La segunda parte de la pregunta nos plantea, ¿alguna vez fue moralmente aceptable? Pues si nos ponemos a mirar parte de nuestra historia o a nivel general, a nivel mundial, pues han habido muchos hechos históricos, hechos que implican, por ejemplo, en el caso está el caso puntual de la colonización, que traían personas negras, y venían y las vendían acá y las trataban como objeto. Entonces eso era como una especie de secuestro a ellos, e incluía también el trabajo forzoso. En ese tiempo, para los colonizadores y los que dominaban eso, los que tenían más poder, pues para ellos era normalmente inaceptable, porque inclusive hasta la iglesia lo permitía, el sistema de ese gobierno lo permitía, y para ellos era normal, porque implicaba traer una persona en contra de las cosas, pero como ellos tenían más fuerza, más poder, armas, los obligaban y los sometían, entonces para ellos era algo normal, diciéndolo así. Obviamente la persona que lo sufría en carne propia, pues no tenía ninguna poder, ninguna libertad de defenderse, y pues para los colonizadores o los que mandaban en ese tiempo, pues era algo normal para ellos, porque entre más poder tenían, pues más podían comprar personas, más podían adquirirlas. Y siempre a nivel de la historia, pues yo creo que como siempre, los que están en el poder, para ellos es algo normal, pero para nosotros que digamos, si llegamos a sufrir eso, pues no sería moralmente aceptable. Ahora, ¿actualmente es moralmente aceptable? Pues no, puesto que vulnera varios derechos y pone en riesgo a la persona, además de ser una violencia grave, lo que les decía anteriormente, violencia grave contra los derechos humanos, exigir trabajo forzoso también ahora actualmente constituye en un delito penal.
Sí, lo que decía, hoy en día, por ejemplo, nosotros como trabajadores tenemos el Ministerio de Trabajo, que si no nos pagan la liquidación, no nos pagan el sueldo justo, pues uno se puede quejar. Y hay ciertas organizaciones que lo defienden a uno. Pues actualmente ciertas organizaciones, pues no se ve como moralmente aceptable. Pero no estoy hablando en caso puntual de Colombia. Existen otros países como la India, Afganistán, países de Asia, que realmente el gobierno como tal es el mismo que impone el trabajo forzado, impone la violencia de los derechos humanos, impone la violencia infantil, el trato de personas. Este lo podemos evidenciar ya en la última parte del punto que nos preguntan si no es moralmente aceptable, como lo decía. ¿Por qué los países y las personas no hacemos algo al respecto? Entonces ahí nos dan un texto nos ponen un ejemplo de países como la India que ellos mismos fomentan el intercambio y el casamiento de las jovencitas. Yo creo que, no sé si alguno de ustedes ha visto algunos documentales de que las obligan a casarse, las obligan a prostituirse. Por ejemplo, en el caso de la India, digamos, la, los señores que tienen más plata las compran como objetos sexuales. Entonces, ahí implica una cierta, implica la parte del secuestro. Y otras que compran las personas como para ponerlas a trabajar, o como el caso de la trata de personas. Les quitan los documentos y las forzan a grandes jornadas de trabajo sin recibir en cambio ni un solo peso. Entonces, este tema realmente se vivió antes y se está viendo actualmente en diferentes países. Que digamos ya los gobiernos no intervienan porque hay conflicto de intereses entre ellos mismos, que un gobierno no puede intervenir en el otro. Entonces es un tema complicado, pero para mí mi concepto pues realmente es moralmente, yo no lo acepto porque cada cliente nacimos libres, somos personas libres y tenemos derecho a gozar de nuestra plena libertad. Y ya si tenemos un trabajo, tenemos derecho también a recibir un pago digno. Y pues nada, básicamente este era todo en nuestro primer punto y eran los temas que teníamos que abordar. Muchas gracias.